Hola, buenas tardes chiquillos, buenos días en realidad. Nos encontramos en esta situación, ustedes ya saben, a raíz de esto del coronavirus que tanto conversamos el día viernes recién pasado. Ahora, bueno, esto se nos hizo real, ya así es que estamos en esta situación de cuarentena todos, por lo tanto las clases están suspendidas de forma presencial, pero no así de forma virtual, por lo tanto de esa manera es que les hago llegar la información teórica respecto a esta materia. Según programa, nos toca hoy día, martes, revisar la evaluación, ¿cierto?, respecto a terapia ocupacional en niños. Y antes de comenzar el proceso de evaluación, que en el fondo la clase del día de hoy es una introducción respecto a qué cosas debemos ya mirar en respecto a hacer esta evaluación, es importante conocer cómo es que en nuestra escuela de terapia ocupacional de la Universidad de los Andes nosotros hemos organizado el conocimiento en base a qué teorías y cómo es que pretendemos que ustedes también las sigan usando. Desde ahí entonces es que nosotros usamos para esta clase el libro de Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional de Gary Kilhoffner, que seguramente ustedes ya lo conocieron en primer año, y pues bien, hoy día lo volvemos a retomar, tal como vamos a volver a retomar en otras asignaturas también. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Bueno, respecto en principio, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo que se articula la información respecto a la teoría y a la práctica de la terapia ocupacional? En principio tenemos que tener claro que la teoría está muy de la mano respecto a la investigación, respecto también de la investigación en la práctica. Investigación teórica basada solo a lo mejor en situaciones de laboratorio puede ser, y desde la práctica en situaciones de la vida real. Ahora, ¿por qué es importante que no perdamos de vista que la teoría, la investigación y la práctica siempre van de la mano? Porque ambas, o sea, no ambas, porque las tres se van alimentando entre sí. La práctica da sustento de evidencia para la teoría, y también pretende entregar ciertas nuevas metodologías para desarrollar tal vez procesos de investigación. Entonces cada una se va alimentando entre sí en función de las necesidades que tengan, ¿sí? Entonces, continuamos. Algo muy importante en esto es considerar que nosotros, como Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes, nos hemos organizado respecto a cómo es que Gary Kilhoffner organizó el conocimiento para el apoyo hacia la terapia ocupacional, hacia la investigación y hacia también los modelos de intervención. Entonces, desde ahí, lo primero es identificar cuál es nuestro paradigma. Nosotros en nuestra escuela, y por qué soy tan insistente en mencionar que en nuestra escuela de terapia ocupacional de la Universidad de los Andes, nosotros como escuela hemos específicamente tomado la organización que le ha entregado Gary Kilhoffner a las formas de intervenir según los modelos de intervención que él considera que son más típicos de la terapia ocupacional. ¿Por qué lo digo así? Porque hay otras escuelas de terapia ocupacional que no necesariamente se adscriben a esta organización dada por Gary Kilhoffner, sino que se adscriben a otras teorías u otros paradigmas, como pueden seguramente haber escuchado por ahí el paradigma social o el paradigma más desde la justicia social, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes sepan que nuestra escuela está basada según la organización del conocimiento de Gary Kilhoffner, que además él propone, y nosotros estamos súper de acuerdo, en que el paradigma que nosotros vamos a considerar como fundamental y central para nuestra teoría y nuestra práctica es el paradigma contemporáneo de la ocupación. Y este paradigma, tal como ustedes ven aquí, el paradigma es lo central, ¿cierto? Por lo tanto, desde ahí nosotros podemos considerar cuáles van a ser los conceptos básicos de la terapia ocupacional, y esto sería respecto a los puntos focales. ¿Cuáles son los puntos focales que considera el paradigma contemporáneo de la terapia ocupacional? Persona, ambiente y ocupación. ¿Ok? Ya.
teniendo entendido eso, que el paradigma contemporáneo de la ocupación se centra en la persona con su ambiente, con sus ocupaciones, podemos pasar a el otro como capa concéntrica del conocimiento, que como está organizado, ¿cierto? Es aquel que habla de los modelos conceptuales de la práctica. ¿Y a esto a qué se refiere? A todos aquellos modelos que no necesariamente son aquellos modelos basados en la ocupación, pero sí son modelos conceptuales de la práctica, o sea, tienen conceptos que me van a venir a ayudar a mí como terapeuta ocupacional para poder hacer ciertas intervenciones. ¿Ok? Entonces, son modelos que no son propios de la terapia ocupacional, pero sí les sirven mucho a la terapia ocupacional para hacer su práctica clínica. ¿Ok? Y bueno, más adelante los vamos a revisar. Y conocimiento relacionado, que sería la última capa, que está como más alejada, ¿cierto? Más fuera de lo central que es el paradigma, y sería el conocimiento relacionado. Y con esto, el conocimiento relacionado, ¿a qué se refiere? A todo aquel conocimiento que no es propio o exclusivo de la terapia ocupacional, sino que viene de otras ciencias, pero que también tiene teoría, tiene a lo mejor algunas estrategias y tiene a lo mejor ciertas situaciones prácticas que van a venir a apoyar la práctica clínica de la terapia ocupacional. Más adelante les voy a dar un ejemplo cuando estemos trabajando o sea, cuando veamos los modelos más adelante, ¿ok? Entonces, como ya les dije antes, el paradigma entonces es la base, ¿cierto?, teórica que va a venir a sustentar las perspectivas que tienen las personas respecto de esa misma teoría. Eso quiere decir que todos los terapeutas ocupacionales que nos centramos o que estamos bajo el paradigma del contemporáneo de la ocupación, vamos a entender qué es la terapia ocupacional desde ese paradigma, cuáles son los puntos focales, cuál es la naturaleza de la terapia ocupacional, en el fondo, que nos viene a definir, nos da ciertos conceptos teóricos que nos van a definir. Y por lo tanto, todos aquellos terapeutas ocupacionales que decimos trabajar bajo la mirada del paradigma contemporáneo de la ocupación, nos vamos a centrar en eso. Y lo principal en esto, como ya les dije antes, los 3 puntos focales: persona, ambiente y ocupación. ¿Ok? Luego, los modelos conceptuales de la práctica, tal como ya les dije antes, son todos aquellos diversos conocimientos, conceptos, ciencias desde la teoría que nos apoyan a la práctica de la terapia ocupacional. ¿Se fijan? Nos apoyan, nos guían, nos dan cierta orientación. Y por otra parte, el conocimiento relacionado viene también a apoyar la teoría y la práctica, ¿cierto?, de estrategias en la intervención de la terapia ocupacional. Si bien ambos se parecen en cómo es que abordan o cómo es que les sirven a la terapia ocupacional, ahora cuando pasemos a revisar cuáles son los modelos conceptuales de la práctica, según la Organización de Conocimientos de Cadikiel-Hofner, ahí ustedes van a entender a qué me estoy refiriendo más desde cuáles serían los modelos. Modelo, en principio, es algo muy importante que ustedes sepan. Cuando hablamos de modelos de intervención, modelos conceptuales de la práctica, nos estamos refiriendo necesariamente a que existe una teoría que ya fue demostrada en base a hechos de investigación, a estudios de investigación, ¿cierto? Y que por lo tanto nos dan ciertas estrategias, ciertas líneas de acción a hacer para tal o cual situación. Si, por ejemplo, un modelo estudió la forma de moverse, por lo tanto, en función de la teoría de ese estudio que dice el cuerpo humano se mueve de tal o cual manera, para yo recuperar a lo mejor en la intervención el movimiento, porque a lo mejor lo perdí, tengo que hacer tal o cual estrategia. Eso es un modelo. Desde la teoría me entrega evidencia desde la ciencia, desde la investigación, y me dice qué hacer.